Hoy vamos a abrir una especie de cápsula del tiempo. Usando un texto histórico, nos vamos a asomar a un retrato muy íntimo del pueblo mapuche de Chile, justo en un momento crucial, el instante en que su mundo ancestral empezó a transformarse para siempre. Venga, empecemos este viaje. Fijaos en esta imagen. Lo que vemos aquí es mucho más que una vivienda. Esta ruca, tradicional mapuche, es en realidad un símbolo perfecto de lo que vamos a hablar, una cultura que tiene unas raíces profundísimas en el pasado, pero que está a punto de enfrentarse a un futuro, bastante incierto. Es justo el punto de encuentro entre la tradición y esas nuevas fuerzas del cambio. Y aquí está la pregunta del millón, la pregunta central. La historia del pueblo mapuche, tal y como la documenta nuestra fuente, es un caso de estudio potentísimo sobre lo que es una colisión cultural. Va sobre la resistencia, claro, pero también sobre la adaptación y sobre cómo se redefine la identidad cuando la presión es así de inmensa. Para poder entender la magnitud del cambio que se venía encima, primero tenemos que pararnos a pensar cómo era ese mundo antiguo. Así que vamos a explorar los pilares sobre los que se construía la sociedad mapuche tradicional, su poder, su espiritualidad y, por supuesto, su vida en comunidad. A ver, en el corazón de cada comunidad estaba el cacique. Su autoridad no venía de una ley escrita ni nada parecido, ¿eh? Era algo mucho más orgánico, que nacía de la familia y de la propia comunidad. Y su función principal, por encima de todo, era ser un líder militar, un protector. Y aquí vemos la verdadera naturaleza de su poder. La seguridad, la fuerza, no eran ideas abstractas. Estaban basadas en lazos de sangre. Un cacique era fuerte si su clan era grande y estaba listo para la lucha. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a la lealtad y el parentesco. La visión del mundo mapuche, su cosmovisión, no se basaba en un único dios, sino en un equilibrio de fuerzas, una dualidad. Por un lado estaba el Pillán, un espíritu ancestral ligado a la naturaleza más imponente, como los volcanes o los truenos. Y por otro, el Huecufe, que era una fuerza maligna a la que se le atribuían las enfermedades, la mala suerte, las desgracias en general. Y claro, estas creencias no eran solo ideas abstractas, impregnaban toda la vida diaria, como podemos ver en esta reunión para un baile de machis. Las ceremonias eran absolutamente fundamentales para mantener el equilibrio entre esas fuerzas, para sanar y para conectar a toda la comunidad con ese mundo espiritual. Bueno, pues pasemos ahora a ver cómo este mundo tan tradicional se encontró de repente de frente con una nueva realidad. Empezaron a aparecer una serie de presiones externas que sacudieron los cimientos de la vida mapuche, alterando de raíz su estructura social, política y también económica. El primer gran cambio fue la llamada pacificación de la Araucanía. Al imponerse las leyes y el ejército de la República de Chile, la función principal del cacique, la de líder guerrero, simplemente desapareció. El poder ya no estaba en la capacidad de hacer la guerra. Esta cita de una carta real es increíblemente reveladora. Es la voz del Estado chileno dirigiéndose directamente a un líder tradicional. Y el mensaje es clarísimo. La justicia ya no es un asunto interno. Ahora tiene que pasar por la autoridad del general. Justo aquí se sella esa transferencia de poder. Pero quizá el cambio más profundo de todos fue el que afectó a la tierra. El concepto de propiedad colectiva, que era fundamental para su economía y su cohesión como pueblo, fue reemplazado por algo totalmente ajeno para ellos, la subdivisión en títulos de propiedad individuales. Y esto no solo alteró su economía, es que fracturó los cimientos de la comunidad. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta colisión? Bueno, pues en esta sección vamos a explorar cómo la vida cotidiana, las costumbres, la cultura mapuche empezaron a adaptarse, a mezclarse y, en definitiva, a transformarse en algo nuevo. Los cambios se veían por todas partes, en el día a día. Las urcas tradicionales empezaron a convivir con casas de madera. Las herramientas agrícolas modernas, claro, aumentaron la producción. Pero es que incluso algo tan íntima como el nombre que le pones a un hijo o la forma de comer empezó a cambiar, reflejando ese contacto con la sociedad chilena. Hasta la estructura familiar, que era un pilar social, evolucionó. La poligamia, que antes era un símbolo de estatus y de riqueza para los caciques, empezó a desaparecer poco a poco. Las nuevas generaciones y las nuevas condiciones económicas pues favorecían más un modelo de unión monógama. Pero ojo, no todo desapareció. En medio de toda esta vorágine de cambios, algunas tradiciones funcionaron como un ancla, y el arte del tejido es posiblemente el mejor ejemplo. Se mantuvo como una práctica esencialmente femenina, un conocimiento casi sagrado que se transmitía de generación en generación. Es que estos tejidos no eran solo para abrigar, eran un lenguaje visual. Los patrones geométricos, el cuadrado, el rombo, el zigzag, no son para nada aleatorios. Son símbolos ancestrales, una forma de tejer la memoria y la identidad cultural en cada uno de los hilos. Y así llegamos a la conclusión de este análisis.
Al observar a estas últimas familias, como las llama el autor, no estamos viendo un final, sino una transformación profundísima. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que significa para una cultura encontrarse en una encrucijada como esta. Esta letra de una canción tradicional, recogida en La Fuente, transmite con una fuerza tremenda el sentimiento de la época. Es una mezcla de tristeza, de pérdida, de nostalgia por un mundo que se estaba desvaneciendo. Es la voz humana que hay detrás de los grandes cambios históricos. Y aquí está la clave de todo. El término últimas familias puede ser un poco engañoso, porque no se trataba de una extinción, sino de una adaptación muy profunda. Estaban forjando una nueva identidad, una que mezclaba sus raíces ancestrales con la nueva e inevitable realidad. Y esto nos deja claro, con una pregunta final para la reflexión. Cuando una cultura atraviesa un cambio tan profundo, ¿dónde trazamos la línea entre lo que es una pérdida irreparable y lo que es simplemente una transformación? Es el dilema eterno de la supervivencia cultural en un mundo que, la verdad, no para de cambiar.